Me dijo que ahí no vivía ningún niño, pero cada viernes, desde la misma ventana, siempre lo veía ahí. Un niño que me saludaba. Muy buenas noches, comunidad. Espero que en tiempos tan turbulentos como los que vivimos, ustedes estén teniendo una noche tranquila. Una que se preste para parar todo por un momento y prestar atención a una historia, a un relato de fantasmas y quizás de otros seres más. ¿Alguien por aquí sabe lo que es un jinn? ¿Alguien se ha preguntado cómo son los entes o demonios que asustan en otros lugares del mundo? ¿Y si pueden trascender a otro lugar del planeta? ¿Qué necesita un ente de bajo astral para manifestarse, sino simplemente una persona que crea en él? El de esta noche es un episodio interesante, comunidad. Uno de esos en los que vamos a necesitar de sus opiniones, de sus comentarios, de sus hipótesis. Ustedes saben que yo no soy un experto, solo soy alguien que cuenta historias. Lo rico de esta comunidad es que casi siempre los que más saben están ahí, de su lado. Es momento pues de apagar la luz, si pueden hacerlo, porque estamos a punto de entrar en historias que desafían toda nuestra realidad. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad RDLN, mi nombre es Giovanni Rodríguez y me pone algo nervioso compartir esta experiencia. Todavía me cuesta entender si lo que vi fue real o de alguna forma solo mi imaginación. Hace unos meses iba de regreso a casa en el metro de la Ciudad de México. Era tarde, no era hora pico, pero había suficiente gente como para no sentirse solo. Yo iba al lado de las puertas que no se abren. Íbamos rumbo a la estación Camarones, por la línea naranja. No recuerdo bien en qué estación fue, pero se subió un hombre mayor, muy mayor. Llevaba un bastón de madera, vestía pantalones deportivos y sudadera gris, gastados. Todo él parecía deslavado, como sin color, como si lo hubieran sacado de un asilo. Entró muy lentamente y se sentó en los asientos para personas mayores. Todo parecía normal hasta que un par de estaciones después se levantó y bajó del vagón. Pero lo raro fue que nadie más bajó ahí. Y afuera no se veía nadie en la estación. Ningún vendedor, ningún policía, ni siquiera una persona caminando por el andén. Para esa hora eso no era nada común. Se bajó y dio la vuelta. Vi cómo se quedaba parado junto a la línea amarilla, mirando hacia adentro. Las puertas se cerraron frente a él y el tren siguió con su camino. Pensé que ahí había terminado todo, que era un episodio raro y nada más, pero algunas estaciones después, el tren se detuvo y bajé, solo. Me pareció extraño no ver a nadie, pero justo cuando empecé a caminar hacia la salida, escuché algo. Era un golpeteo seco, lento, como si alguien caminara golpeando un bastón por el suelo. Volteé hacia atrás, hacia el fondo del andén, y ahí venía él, caminando muy despacio justo hacia mí, como si acabara de salir del mismo tren, pero eso era imposible. Yo lo había visto quedarse en otra estación ya muy lejos de ahí. Yo lo vi cuando el tren avanzó. Me apresuré a salir. El ruido del bastón se desvaneció con el del tren avanzando. No miré atrás, pero ya no escuché nada, ni un sonido detrás de mí, como si nunca hubiera estado ahí. Muchas gracias por escucharme, comunidad, por creerme o no. Un saludo para todos los que, como yo, toman todos los días el metro. En especial uno para Vanessa Zuley, que estará escuchando esta historia. Vivo en una vecindad en un barrio viejo del centro.
humilde pero bien cuidada por la gente que la ha habitado por décadas. Yo soy de esos pocos que se ha integrado relativamente de forma reciente. Vivo en un departamento pequeño, el del fondo de la vecindad, perfecto para un tipo soltero como yo. Además, a unas cuantas cuadras me queda la estación para mi transporte al trabajo. Nunca había vivido en una vecindad, pero no me molesta el tener que compartir los espacios. Lo que sí me preocupaba es que mi pared colinda con el último departamento de la vecindad de atrás, una muy diferente a la nuestra, a pesar de que son idénticas. Esa está profundamente descuidada, y ahí vive gente que no se dedica a cosas precisamente honestas. No es por generalizar, pero todo mundo lo sabe. Además, es bastante notorio. Las vecindades, como les digo, son edificaciones gemelas, pero el cómo eran atendidas por sus inquilinos las hacían verse completamente distintas. En la mía había hogares, en la de atrás, guaridas. Es difícil de describir, pero creo que todos conocemos un lugar que se ve así. A mí me tocaba, pues, compartir pared con gente de mala entraña. A veces me tocaba escuchar sus borracheras hasta entrada la madrugada de un día entre semana, sin poder dormir cuando la mañana siguiente tenía trabajo, pero sin ninguna forma de reclamar. Lo único bueno de ahí es que los habitantes nunca duraban. El departamento al otro lado de la pared tenía varios días aparentemente deshabitado. Al menos yo no escuchaba nada. Me había relajado, pero una noche, ni siquiera tan tarde, como a eso de las 11, empecé a escuchar que movían cosas. Muebles, trastes, cosas muy pesadas. Volví a buscar mis tapones para los oídos para dormir, esperando que los nuevos vecinos no trajeran malas noticias. Pero las 2 noches siguientes fue lo mismo. Después de las 11 había mucho movimiento que me obligaba a dormir con los tapones puestos, con la cara debajo de la almohada. Hasta el viernes. Ese viernes que no tenía que dormir temprano y en el que casualmente no hubo ruido a las 11. Puse una serie, listo para desvelarme, y la vi con total tranquilidad hasta que me quedé dormido. Me desperté ya entrada la madrugada. De nuevo había ruidos, alguien moviendo cosas en la cocina, pero al despertar por completo, me di cuenta de que esta vez los ruidos se escuchaban dentro de mi departamento. Era imposible que alguien se metiera. Tenía una puerta interior reforzada de metal, imposible de abrir por fuera. Por eso me levanté asustado, pero a la vez incrédulo. Pero al abrir la puerta de mi cuarto, era claro que alguien movía mis cosas en la cocina. Se escuchaba perfectamente. No alcanzaba a ver la cocina desde la puerta, pero, como por reflejo, grité: ¿Quién anda ahí? Desde donde estaba. No sé, para que lo que sea que estuviera ahí se fuera, o algo así. No lo sé, lo hice sin pensarlo. Los sonidos se callaron de pronto. Escuché que alguien corría hacia la puerta. Prendí las luces. Varios cajones de la cocina estaban abiertos. Noté incluso un polvo gris en el piso. Fui a la puerta. Estaba bien cerrada por dentro. Nadie había entrado y, lo más importante, nadie podía haber salido y volverla a asegurar desde el interior. Físicamente no se podía. Si no fuera por los cajones abiertos, podría pensar que todo era mi imaginación, que lo estaba soñando nada más. Pero no había nadie. Nada. Apagué las luces. Volví a la puerta solo para asegurarme, para tocarla, para cerciorarme de que todo estuviera bien. Todo estaba en orden. Di 2 pasos hacia mi recámara. Cuando escuché algo, una especie de risa ahogada a mis espaldas, como de alguien aguantando para no reír. Volteé
Todo estaba oscuro. Mantuve mi vista hacia la sala por un momento, intentando adaptarla a esa oscuridad. Conforme lo hacía, pude darle forma a algo, a lo que estaba escondido en la esquina más oscura de la sala, viéndole desde los pies y subiendo lentamente. Había algo ahí, algo casi tan alto como el techo, descalzo, vestido en harapos negros, con las manos una palma sobre otra, a la altura del pecho, como abrazándose, como cubriéndose. Estaba muy oscuro, pero pude ver que no había labios ni piel que cubriera sus dientes, tampoco párpados que cubrieran sus ojos. Luego hizo un movimiento ligero con la cabeza, como señalándome el cuarto, como ordenándome que regresara a mi habitación, y sin entender por qué lo hice. Volví a mi cuarto, aseguré mi puerta y me metí debajo de la cama, temblando. Me puse los tapones en los oídos de siempre, y ahí me quedé intentando dormir, aunque no pude hacerlo. Cuando noté que había amanecido, salí. En la vecindad siempre había alguien despierto, y confiaba mucho en esa gente. Necesitaba tener contacto humano para sentir que volvía a la realidad. Vi a don Enrique saliendo a trabajar y me fui con él. Él tenía un puesto de revistas a 2 cuadras de la vecindad, y no sé si sea por eso, pero es la persona más culta que conozco, como si se hubiera leído todas sus revistas. Sentí confianza de contarle lo que había pasado, o necesidad tal vez, pero lo hice. Él se quedó pensando nada más. Caminamos por un buen tramo en completo silencio. Me dijo entonces que me creía, que no era un sueño, y que probablemente tenía que ver con los nuevos vecinos. ¿Sabes lo que es un djinn?, me preguntó, y le dije que no. Se rascó la cabeza e intentó explicarme. Como un genio, digamos, pero no de esos que cumplen deseos. Sí, pero no. Sí esos, pero no los de los cuentos. Los de verdad. Los espíritus del Islam. Creo que en mi cara vio que no terminaba de entenderlo, porque fue entonces que me preguntó si sabía quiénes eran mis nuevos vecinos, quiénes compartían mi pared en la vecindad de atrás. Llegaron refugiados, buenas personas, vienen huyendo de la guerra, de Afganistán. No sé ni cómo llegaron hasta acá, un par de familias, pero todo tendría sentido, ¿no? ¿Tú crees que si nosotros tuviéramos que irnos al otro lado del mundo, nos abandonarían nuestros santos? ¿Tú crees que no nos seguirían nuestros fantasmas? Me dijo. No supe qué creer. Y esa tarde llegó la esposa de don Enrique. La mandó a que fuera a hacer oración y echar agua bendita a mi departamento. Gracias a Dios no volví a escuchar nada dentro de mi casa, ni mucho menos ver algo similar. Ver al djinn. Quiero pensar que esa oración funcionó, que cada cosa volvió a su lugar. ¿Qué les pareció este relato, querida comunidad? De verdad me interesaría escuchar sus opiniones, si creen que los fantasmas, los demonios puedan viajar con nosotros, porque es un tema sumamente interesante y estamos ansiosos por leer a la gente que más sabe, y claro, sabemos que hay expertos entre los escuchas de Relatos de la Noche. Y de nuevo les voy a pedir disculpas por la voz que sigue bastante golpeada. La gente que tiene mucho tiempo en esta comunidad sabe que al menos una vez al año hay episodios así que la garganta no puede más. Y bueno, ahora tocó en estas fechas de calor, pero les prometo que estoy haciendo todo lo posible por cuidarla. Acepto todos los consejos también, y en el siguiente episodio seguramente ya se escuchará completamente normal.
Les recuerdo que la mejor forma de apoyar este proyecto es suscribiéndose. Háganlo por favor si aún no lo hacen. Vuélvanse parte de la comunidad y califiquen con 5 estrellas si les gusta el podcast, con un pulgar arriba si están escuchando en YouTube. De verdad, eso nos ayuda mucho a seguir llevando relatos a ustedes. Ahora nos vamos hasta la Sierra Norte de Puebla, con un relato que vamos a aprovechar para enviar saludos a los profesores y profesoras en la audiencia. Gracias por esa tan noble labor. Continuamos con más historias esta noche. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Jacqueline Vera y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos 8 años, cuando comencé a trabajar como maestra de telesecundaria. A mí siempre me ha interesado lo paranormal. En mi familia se contaban muchas historias de miedo y a mí me fascinaba escucharlas, pero nunca imaginé vivir una en carne propia. Siempre las vi como lejanas, como algo que pasa pero no a mí. Cuando ingresé al servicio docente me asignaron a una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, llamada Atente Oriente. Yo vivía a 4 horas en transporte público, así que necesitaba quedarme en la zona durante la semana. Una tía de mi esposo me ayudó a conseguir un cuarto en renta en una comunidad más grande y cercana, Ometepetl, que en náhuatl significa entre 2 cerros. Estaba a unos 30 minutos de mi escuela. La primera sensación que tuve al llegar a Ometepetl fue de tristeza, de pesadez. El lugar daba la impresión de ser viejo, descuidado, con una melancolía presente en todos los rincones, sobre todo en temporada de lluvias. No había señal de celular y eran muy pocas las casas con internet. Algunas calles ni siquiera estaban pavimentadas y todavía había gente que se transportaba en burro o a caballo. Siempre que recuerdo ese lugar, lo visualizo en tonos grises, no sé por qué. Llegué un domingo por la tarde con mi novio, el que hoy es mi esposo, una tía suya y su hijo. Era la primera vez que me alejaba de mi familia, así que me sentía triste, pero también muy emocionada. Había conseguido mi plaza y sabía que debía hacer sacrificios para ejercer. La señora que me rentó el cuarto fue amable y me dio confianza. Nos condujo a la casa, ubicada en el centro de la comunidad. Por fuera se veía grande, más que las demás, pero por dentro era más una bodega que una casa. El primer piso no tenía ventanas ni focos. Estaba lleno de trastes viejos, refrigeradores, bultos de construcción y envases apilados. Era tan oscuro que, a pesar de que aún era de día, la señora tuvo que prender una lámpara para poder mostrarnos el camino. Subimos por unas escaleras al segundo piso. Todo estaba en obra negra, con paredes a medio terminar y materiales de construcción ya echados a perder. Cada sonido se repetía con eco. Finalmente llegamos al tercer piso. Ahí solo un cuarto estaba habilitado, el mío. A un lado había un baño sin puerta, apenas cubierto por una cortina, y al fondo 2 habitaciones vacías, con las puertas siempre abiertas. Era terrible, pero no solo era para lo único que me alcanzaba. Era literalmente el único lugar en la comunidad donde me podía quedar. Mi novio y su familia me ayudaron a desempacar. Yo no quería que se fueran, que me dejaran ahí. Me aterraba quedarme sola, pero era imposible que se quedaran. Y bueno, las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Una compañera que vivía prácticamente al lado pasaba por mí cada mañana para ir a la escuela. Regresábamos juntas todos los días, poco antes de las 3 de la tarde. Aún así, entrar al edificio siempre era angustiante. En cuanto cerraba la puerta del primer piso, todo quedaba en silencio, como si me aislara de todo, como si ya no estuviera en ese pueblo. Cruzar la bodega a oscuras era lo peor. A veces, si olvidaba el celular o lo tenía descargado, me tropezaba con cosas mal acomodadas. En el segundo piso pasaba con la mirada al suelo, por miedo. Cada noche cerraba con seguro y dormía con un cuchillo bajo la almohada y una imagen pequeña de la Virgen María. Ahí
Me daban miedo tanto los vivos como los fantasmas, pero hasta entonces pensaba que era solo sugestión, el estar sola, el lugar tan lúgubre. Hasta que una noche escuché algo arrastrándose en el segundo piso. Era como si algo muy pesado se moviera por el espacio. El eco hacía que se sintiera como si llegara hasta mi cuarto. Intenté pensar que eran trabajadores, pero era tarde para eso. El sonido duró varios minutos. Luego, silencio total. Para relajarme puse películas infantiles en la laptop. Pasó casi media hora cuando escuché pasos descalzos, subiendo las escaleras. Eran pesados. Venían desde el primer escalón. Me quedé sentada en la cama, escuchando. Justo cuando parecía que iban a llegar al tercer piso, se detuvieron en seco. Me asomé por la ventana. No había nadie. Desde entonces las cosas empeoraron. Una noche, la casa empezó a vibrar, como si todo se cimbrara, como si fuera a derrumbarse. Pensé que era un sismo. Me asusté porque evidentemente el lugar no estaba terminado. Quizás faltaban soportes o cimientos, o estaba mal construido para sacudirse así. Vi la televisión moverse. Un par de cosas de mi tocador se cayeron. En cuanto dejó de moverse, salí a la terraza del tercer piso, esperando ver a la gente asustada alrededor, afuera de sus casas. Pero todo estaba normal. Al parecer, nadie había sentido nada. Al otro día le pregunté a mi compañera si ella sí había sentido el sismo, pero me dijo que no había temblado. Los días me iban haciendo más largos en ese lugar. Recuerdo que fue poco después cuando una tarde mientras me bañaba, volví a escuchar pasos. Cerré la llave para escuchar bien. Eran pasos que se acercaron, que entraron a mi cuarto. Me paralicé. El baño no tenía puerta y yo estaba desnuda. Me quedé quieta varios minutos hasta que tomé valor. Al salir no había nadie, pero yo sabía lo que había escuchado. Cerré con seguro y apenas pude dormir. No sentía que estuviera sola. No lograba sentirme a salvo a pesar de estar en el que se suponía que era mi hogar, mi lugar seguro. 2 días después llegaron mis papás a visitarme. Verlos fue un alivio, pero mi papá al ver el lugar fue tajante. ¿Cómo puedes vivir aquí, sola? Este lugar se ve horrible. Salte de aquí. Vete con alguien de la comunidad, pero no te quedes aquí. Le dije que sí, que estaba bien, pero en realidad no pensaba hacerlo. Aunque hubiera querido, ya había consultado y no había ninguna otra opción en la comunidad. La primera noche que durmieron conmigo todo estuvo tranquilo, pero en la segunda, mientras platicábamos ya acostados, la casa volvió a temblar. Esta vez noté que era un temblor diferente a los sismos. El movimiento era más bien como una vibración, apenas perceptible. Movimientos muy cortos pero fuertes, como si el movimiento no viniera del suelo, sino desde la casa misma. Vimos cómo el agua que tenía se agitaba. Salimos corriendo, bajamos todas las escaleras. Afuera, una vez más, todo estaba en calma. Nadie más lo había sentido, pero al menos sabía que no estaba loca. Mis papás también lo sintieron. Se asustaron tanto como yo, aunque le echaron la culpa que seguramente era una mala construcción, y me presionaron aún más para que la dejara. Y sí, esa misma semana finalmente decidí irme, a como diera lugar, pero no por esos temblores, sino por un sueño, si puedo llamarle así, el más aterrador que he tenido en la vida.
En el sueño me despertaba en mi cuarto. Todo estaba igual, como cuando me fui a dormir. Podía verlo perfectamente, como si no fuera un sueño. Todo estaba en silencio. Solo escuchaba mi respiración. Pero pronto me di cuenta de que lo que escuchaba no era la mía. Había otra respiración justo detrás de mí, en la esquina donde había un mueble hueco con ropa doblada. La respiración se hizo poco a poco más fuerte. Intenté rezar, pero rezar dentro de un sueño es difícil. Entonces la respiración fue cambiando poco a poco, como si intentara reír. Luego murmuró algo que no entendí. En el sueño intenté correr, salir de la habitación. Supongo que me moví tan fuerte dormida que me desperté muy sobresaltada al mover las piernas. Ya estaba amaneciendo. Instintivamente volteé hacia el rincón, hacia mi ropa donde había escuchado que se escondía esa respiración en mi sueño. Comunidad, mi ropa estaba tirada, como si algo hubiera estado abajo de ella y hubiera salido corriendo. Ese día en la escuela decidí que no pasaría una noche más en ese lugar. Decidí que solo regresaría a empacar y ya después buscaría dónde irme, pero no podía pasar una noche más ahí. Cuando volví a la casa esa tarde, noté que la ropa que estaba tirada tenía forma, como si alguien hubiera estado sentado en ella. Se veía muy claro, hasta la forma de las piernas. Tuve la suerte de encontrar dónde quedarme. Me fui a vivir con una familia en la comunidad donde trabajaba, en un lugar muy humilde, pero que me dio la tranquilidad que tanto busqué. Nunca volví a Ometepetl. Cuando le conté todo a mi compañera, la que vivía casi al lado de mi casa, la que pasaba todos los días por mí, se quedó pensativa y me dijo lo siguiente: nunca te quise decir nada para no asustarte, pero los fines de semana, cuando te ibas con tus papás, desde mi casa veíamos que allá arriba en tu cuarto se encendían y apagaban las luces. Las cortinas se movían como si alguien se asomara. A veces veíamos a alguien cruzando por la ventana. Al principio pensábamos que eras tú, pero después entendimos que no estabas. Y ahora menos, porque te fuiste. Y eso se sigue viendo. Hola comunidad, quiero compartirles algo que viví hace unos años, cuando empezaba como repartidor de agua en una zona al sur de la ciudad. No era un trabajo fácil, sobre todo en temporada de calor, pero lo agradecía porque me mantenía activo físicamente, algo que por salud necesito hacer todos los días, y además me gustaba que me asignaran siempre la misma ruta. Había una privada en particular donde me tocaba entregar cada viernes. Era una calle cerrada, con casas de un solo piso, árboles frondosos y vecinos muy, muy tranquilos. Siempre decían que ahí no pasaba nada, que era el lugar más seguro de la zona, que ahí hasta podía dejar las llaves pegadas en mi camión. Y tal vez por eso nunca me imaginé que justo ahí viviría algo que hasta el día de hoy no puedo explicarme. La primera vez que lo vi fue ahí en la Casa Blanca, de rejas negras en todas las ventanas. La tercera entrando por la privada. Yo iba bajando los garrafones cuando lo vi en la ventana. Un niño de unos 6 años. Tenía un suéter rojo y me miraba fijamente desde dentro. No parecía tener miedo, ni curiosidad siquiera. Solo me miraba. Y luego alzó la manita y me saludó.
Yo le sonreí y levanté la mano también. Me pareció tierno. No le di mayor importancia. Y la siguiente semana ahí estaba de nuevo. Volvió a hacer lo mismo. Y la que siguió también. Siempre estaba ahí, en la misma ventana, a la misma hora, siempre observando. A veces sonreía y a veces no, pero siempre me saludaba. Me daba algo de tristeza. En otros lugares siempre hay niños que se acercan, que me saludan como si me conocieran. Son en general mucho más interesados en mi trabajo que los adultos, con curiosidad, ya saben. Hay unos que hasta me preguntan si yo soy el que lleva el agua a toda la ciudad, que cómo le hago, que de dónde la traigo, que si viene de las montañas y allá la voy a llenar yo. Pero él siempre estaba ahí, solo, en esa casa con rejas, la única de la privada con una protección así. Nunca lo dejaron salir. Un día por fin salió un señor de esa casa. Me pidió un garrafón de agua. Nunca había dejado ahí, pero a veces cuando tarda en pasar el camión de la competencia me compran a mí. Así que aproveché para preguntarle: ¿cómo está el niño, patrón? El señor se me quedó viendo raro y luego me soltó: ¿cuál niño? El chiquito, el que siempre se asoma, le dije, señalando la ventana a unos cuantos metros de la puerta en donde estábamos. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo ya más serio: aquí no hay niños, joven. Yo vivo solo con mi esposa. Me reí. Les juro que pensé que me estaba haciendo una broma, pero su expresión no cambió. Me repitió: no hay ningún niño aquí. ¿Seguro que no te estás confundiendo? El tono ya se hizo casi molesto de su parte, casi obligándome a contestar lo que contesté. Sí, patrón, seguro me confundí. Usted dispense. El viernes siguiente no lo vi en la ventana, ni el siguiente, pero 2 semanas después, mientras caminaba con los garrafones hacia el portón, ahí estaba de nuevo, el mismo niño, el mismo suéter rojo, pero esta vez no me saludó. Bajé la mirada un segundo para acomodar el garrafón y cuando volví a mirar ya no estaba. Le conté a mi compañero, que también hacía entregas por la zona y que antes tuvo mi ruta. Me dijo que le sonaba esa dirección, que creía haber escuchado una historia parecida sobre una casa de por ahí. Era la noticia de una casa de la zona, donde vivía una familia con varios niños, y que uno de sus hijos había perdido. Un niño de 6 años, que desapareció de la nada sin dejar rastro, a pesar de las rejas en su casa. Que lo buscaron por mucho tiempo, pero eventualmente la familia se fue. El dolor y el recuerdo les hizo imposible seguir ahí. Terminaron rentando la casa. La verdad ya no seguí la nota. No supe si lo encontraron o no. Voy a buscar, pero ha de ser muy triste, ¿no? Imagínate volver a tu casa buscando a tu familia y que ya no estén ahí. Hay que rezar por él, por lo que sea ese pobre niño que ves, y que encuentre la paz. Me dijo: sé que hay muchos trabajos donde la gente suele vivir experiencias, pero yo siempre pensé que eran esos de noche, en caminos alejados, en la carretera. Nunca pensé vivir algo paranormal yo, repartiendo agua, de día, en la parte más tranquila de la ciudad. Recé mucho, y también le pedí a mi mamá, que es mucho más creyente que yo, que incluyera ese niño en sus oraciones. Desde entonces no lo vi. Las cortinas siempre estaban cerradas en esa casa. Yo ya nomás bajaba la mirada, pero sentía algo, como si me vieran desde ahí. ¿Lo han sentido? Una mirada en la espalda. La última vez que fui a dejar agua a esa casa fue con la señora. Ella me pidió entrar para dejar el garrafón en la cocina. Vi la ventana cubierta por completo con una tela negra, opaca, de esas térmicas que usan para bloquear por completo la luz y el calor. Quizás por el calorón de esos días, o quizás no querían que les dijeran que algo volvió a asomarse. Sigo en la ruta, pero ya no me toca llegar a esa privada. Dicen que es temporal.
Me da mucha curiosidad volver. Gracias por escucharme, comunidad.